Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Vamos a continuar con el segundo encuentro latinoamericano de escritoras y en esta oportunidad tenemos el gusto de tener a 3 escritoras y una poeta que va a moderar en esta interesante mesa que vamos a compartir en esta oportunidad. Le hemos titulado Bordes y Transgresiones, ¿no? Y justamente ya vamos a ver por qué. Violeta nos va a explicar por qué. Voy a dar una semblanza de nuestras invitadas. Ellas son Malú Urriola, de Santiago de Chile, 1967, autora de los libros Piedras Rodantes, 1988, Dame tu sucio amor, 1994, Hija de perra, 1998, Nada, 2003, Bracea, 2007, La luz que me ciega, en coautoría con la fotógrafa Paz Errázuriz, 2010, Las estrellas de Chile para ti, antología 2015, Cadáver exquisito, 2017. En 2006 recibió el premio Pablo Neruda La Trayectoria. En 2009 recibió la beca Guggenheim. Ha sido jurado del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Actualmente dirige el taller de la Fundación Pablo Neruda para jóvenes becarios. Trabaja como guionista de televisión y cine. Por su parte, Morela Petrozzi, bailarina, coreógrafa y performer ítalo-peruana. Estudió danza contemporánea y coreografía en el Sarah Lawrence College de Nueva York y Western Michigan University, donde finalizó un diplomado sobre estudios de la mujer. En 1996 publica su primer libro, 56 días, 56 días de un freak, ¿no? En la vida de un freak. Correcto. Hasta ese entonces, una faceta desconocida por la autora. Y en el 2002 publica su libro Militia Amoris, en el 2009 fue, ¿no? Lo del Militia Amoris. Ese 2008, 2008. Ah, 2008 ya, aquí mis apuntes. Estoy en los bordes. Karen Luis de Aliaga, por su parte, escribe narrativa y poesía. Es magíster en escritura creativa. Ha publicado 2 poemarios, Mudanza 2006 y 2472 kilómetros al norte, en el año 2015. Cuentos y poemas en las antologías latinoamericanas Voces para Lilith, Sexo al Cubo y Libero Americanas. Fue finalista de la Bienal Nacional de Cuento Copé 2016. Su primera novela es Compórtense como señoritas, publicada en el 2019 con el sello Narrar, y este 2021 saldrá la versión ilustrada en Chile con la editorial Cocorococ Editoras. Y finalmente nuestra moderadora, Violeta Barrientos, es escritora y feminista, doctora en literatura por la Universidad de París 8, profesora de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y fue declarada personalidad meritoria de la cultura del Perú. Bueno, bienvenidas, por favor, Violeta, te dejo la posta y escuchamos esta interesante mesa. Muchas gracias, Doris, agradeciéndoles también a los organizadores de la Feria del Libro de Huancayo y dándoles también las buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes, ¿no? Bueno, quiero empezar este panel un poco explorando la cuestión del título, ¿no? Bordes y transgresiones. ¿En qué estamos pensando? A ver, ¿quién se anima de ustedes tres para decir qué se le pasa por la cabeza a nivel de bordes y transgresiones? Estamos hablando de temas, de sensibilidades, de géneros, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿quién quiere empezar? No sé, o me lanzo a dedo. Malú, que te estás riendo. Yo siempre me río. No, lo que pasa es que, bueno, la literatura es una sucesión histórica de normas y transgresiones, partiendo por ahí.
Ya. Y luego para mí comienza la parte fascinante de la literatura con varios sujetos intelectuales, bueno, Diótima, qué sé yo. Pero la más interesante para mí fue Christine de Pizan, que en la Edad Media levantó su pluma feminista, porque fue la primera que en el 1400, en plena Edad Media, dijo que no era normal que las mujeres fuéramos un segundo sexo, ¿no? De ahí se tomó también Simone de Beauvoir en su segundo sexo, con lo que había dicho Christine de Pizan. Pero no solamente lo dijo, sino que la mujer, bueno, hija de un padre erudito que le facilitó mucho el trabajo, vivió de escribir. Y eso para mí fue transgresor. O sea, la tipa toma la pluma y hace de eso su capital. Creo que es la primera que trabaja ganando dinero como escritora ya en el 1400. Eso a mí porque han habido muchas transgresiones, ¿no? La literatura como te decía, una historia de sucesos de normas y transgresiones, y entonces, claro, han habido transgresiones de tiempo, espacio, temporales, sincrónica, anacrónica, también de eros, ¿no? Transgresiones de eros no narrados, de clases sociales. La literatura en sí, y sobre todo la poesía con las vanguardias, ha hecho esta cosa de transgredir todo el tiempo. Pero también me gusta mucho una cita de Wittgenstein, que apareció publicada en el 88, que dice que los límites del mundo son los límites del lenguaje. Y eso también me hizo mucho sentido, porque además lo dijo en el 88 justo cuando salió un libro que en Chile muy importante, que fue Escribir en los bordes, ¿no? Que sacó Diamela Altit con Raquel Olea, Eliana Ortega, Carmen Berenguer y Nelly Richard, que eran como las mujeres que estaban pensando, y que se hizo ese congreso en el 87 en Chile, cuando todavía las mujeres éramos un conjunto, ¿no? Si se hacía crítica literaria, se mencionaba a todas las escritoras como un pack, ¿no? Acá tenemos 5 escritoras y es lo que están formulando, no como un sujeto individual dentro de las escasas páginas literarias que existían en ese tiempo. Creo que eso fue una transgresión política bastante importante de la generación anterior, generación a la que yo admiro mucho, porque eso tuvo muchos costos. Me tocó estar ahí, yo era chica en esa época y secretaria de la secretaria para poder estar dentro de ese congreso, y vi cosas terribles, como por ejemplo uno de los escritores emblemáticos del país que ahora está muerto, Enrique Lafourcade, mandó una rosa a cada poeta como un gesto denostativo. Otro gesto denotativo fue que la mayoría de los intelectuales hombres no fue ninguno, el único que fue José Donoso, que yo lo vi entrar, fue el único que entró a ese congreso. Entonces, bueno, pensando en todas las transgresiones que ha hecho la literatura, yo en este rato estoy pensando qué transgresión puede hacer la literatura en este momento en que viene todo de vuelta. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa como si fuera un loop, ¿no? Aparecieron otra vez los superhéroes, apareció otra vez la hechizada con otro nombre en Marvel, aparecieron las mismas cosas que aparecen cuando vienen las tremendas dictaduras. Entonces yo digo, vienen, ¿no? ¿Y qué papel está jugando en este rato la literatura en transgresión a esta uniformidad del narcisismo de las redes sociales, ¿no? Porque está todo el mundo mirándose a sí mismo y mirando sus fotos y haciéndose autofotos, más que mirando hacia afuera. Entonces, ahí estoy yo en este rato, pensando eso. Gracias, Malú. ¿Cuánto contenido a discutir? Morela, a ver, Bueno, la bordes verdad, y transgresión. sí, cuánto conocimiento, ¿no? Increíble. Lo mío va por justamente el otro lado, ¿no? Lo mío va por la danza, número uno. Yo me sumerjo en la danza contemporánea, que viene a ser el primer acto de rebeldía con el ballet clásico, ¿no? La pionera de la danza libre, Isadora Duncan, justamente se desnuda de toda esta codificación de los pasos en el ballet clásico, la mujer vestida como princesa, muy femenina, la zapatilla de punta que la hace etérea y pequeña. Entonces viene ella con toda esta explosión de libertad, y no solamente en búsqueda de una danza libre que se asemeje a la naturaleza, inspirada en las olas del mar, en el movimiento de las nubes, las hojas de los árboles, y también viene por todo este feminismo que ella vive, ¿no es cierto?, en una época en la que las mujeres buscan el sufragio, la era de la industrialización. Ella tiene hijos fuera del matrimonio,
Entonces viene toda esta explosión de rebeldía, ¿no? Que es lo primero que, digamos, definiría de dónde vengo yo, que es esta, abrazar la danza contemporánea. Ahora, esto en la mesa redonda específicamente es el título que lleva Fronteras, ¿no? Y rebeldías, no sé, es algo que se me ha definido a mí simple por la prensa, sin realmente saber de dónde venía, ¿no? El simple hecho de llevar tatuajes o el pelo rapado o botas militares ya me hacía una persona rebelde o que cruzaba fronteras. Entonces, para mí vino de ahí, más que todo este conocimiento magnífico que nos ha delucidado Malú. Esa sería mi Perfecto. intervención. Muy bien, voy a comentarlas después. Ahora terminemos la ronda con otra rebelde. Karen, tienes que abrir tu micrófono. Sí, hola a todas. Gracias por la invitación. Yo soy la que menos habla y aquí estoy recontra complacida de escucharlas, de verdad, cuánto conocimiento. Yo no sé si soy rebelde o transgresora, en realidad, pero creo que ya con ser una mujer que escribe en el Perú, una mujer gay que escribe en el Perú, yo creo que ya eso es romper con algo, cuando estamos en un país en el que tenemos que romper muchas cosas para poder avanzar. Creo que no sé, como decías, yendo a los nombres, el libro, el nombre de mi novela es Compórtense como señoritas, y creo que la transgresión probablemente está en eso, ¿no? En el descomportarse, en el salirse de esas obligaciones, de esas imposturas milenarias a las que hemos crecido todas, ¿no? Creo que por ahí, cuando llegué a esta conversación, la palabra transgresión y la palabra bordes me pasó por ahí, ¿no? Gracias, Karen. Bueno, ¿qué podemos decir sobre lo que ha dicho Malú? Año 1987, y Doris lo recuerda muy bien, hace unos días estuvimos hablando de ese célebre Encuentro Internacional de Escritoras que se llevó a cabo en plena dictadura en Chile, ¿no? Y cuyas actas fueron recopiladas en un libro que se llamó Escribir en los Bordes. Entonces, justamente desde ahí, ¿no? Nos venía la tradición esta de cruzar estos bordes donde nos habían delimitado a las mujeres, ¿no? Hablando de literatura feminista, pero creo que no es el único sentido, y sobre todo teniendo a Karen y Morela en esta mesa, de solamente ver la transgresión, si quieres, de las mujeres como tales, ¿no? O sea, hay es cierto, una historia literaria que trató de arrinconarnos a las mujeres sin voz, que luego se permitió, ¿no? Esta transgresión primera, que fue muy fuerte en los años 80, en que hubo toda una explosión, pues, de escritoras chilenas, peruanas, latinoamericanas en general, y un aparato crítico literario también, ¿no? Que teorizó sobre esto. Más adelante yo creo que hubieron todavía más avances, a partir ya de los años 90, con una explosión de identidades sexuales, de identidad de género, el concepto mismo de género se movió, ¿no? Pero yo veía en ciertos textos, por ejemplo, me acuerdo mucho que antes de los 90, o ¿cuándo ha sido que publicaste Morela 56 días en la vida de un freak? No me acuerdo. Sí, en el año 96, 96, sí, han me acuerdo. pasado 24 años. Bueno, entonces estábamos en toda esta década en que en la palabra género empezaba a balancearse, ya no se hablaba del binarismo, ¿no? Entonces ese libro tuyo me pareció pionero en el planteamiento así de una borradura de los géneros, cosa que después ya encuentro en la novela de Compórtense como señoritas de Karen, ¿no? Entonces había una cuestión de no pertenezco, digamos, a un género, el mismo personaje no se sabe claramente si es hombre o mujer, o muta, ¿no? Voy a permitirme leer un párrafo de este libro, ¿no? Que dice así, ¿no? Para seguir siendo espía de la realidad y camuflar su cambio físico, se arrancaba los pelos de la barbilla con una pinza de mamá nalga. Se decoloraba el bigote y los pelos de alrededor de sus tetillas. Los pelos de las axilas y de las piernas se los dejaba tranquilos. Este secreto era su orgullo, secreto que solo ella y su amante viva o muerta disfrutaban junto a un dildo neoyorquino de $200 cuando hacían el amor.
pero ella escondía incluso de su amante el pene que se desarrollaba día a día solo por amarla tanto y quererla solo para ella, sola, fuera de cuervos malos y convencionalismos de otra era. Te amo. Escribió a su amante viva o muerta 5000 veces. Entonces, en este libro siempre fluctúa, ¿no? O sea, no se sabe si el personaje pues es un hombre o es una mujer. Eh, de repente pues parece masculino, pero le faltan los genitales que no son masculinos, etcétera. Entonces hay un coqueteo con eso, cosa que también la has vuelto a afirmar ahora con la importancia que le has dado a la cuestión del cuerpo, ¿no? Y cómo este cuerpo transgresor, y yo me imagino que piensas desde el cuerpo, ya que eres una bailarina, pero también rompes los márgenes de ser bailarina al escribir, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta entre la danza, la escritura, y luego la importancia del cuerpo, incluso tatuado, que es otra escritura sobre la piel, ¿no? Y también tu forma de vestirse, que es otro símbolo, ¿no? Es otro lenguaje, el de la moda, el de la ropa, el de los gestos, ¿no? Pero siempre continúa siendo un lenguaje, ¿no? Como Malú se refirió hace un rato también a la cita de Wittgenstein, ¿no? Que los límites del mundo son los límites del lenguaje. Y cuando empezamos, me parece, a nombrar aquellas cosas que exceden este límite, a este umbral que uno tiene en la cabeza, porque creo que hasta 1980 podíamos alucinar una forma de ser mujeres, llegado a los 90, otra forma, 20 años más tarde, 30 años más tarde, esas formas de, digamos, tener un concepto en la cabeza van definitivamente a mudar, ¿no? Entonces, yo no sé, y ahí va mi otra pregunta, ¿cómo ven en la actualidad, ¿no? ¿Qué ha cambiado esta idea de mujer que teníamos pues hace 20 años, hace 30 años, a la actualidad? ¿Y qué cosas ven ustedes a futuro? De repente tienen una utopía, una distopia en la cabeza sobre lo que es el ser mujer, ¿no? ¿Cómo la ven? A ver, arranquemos otra vez, Malú. Bueno, la verdad yo tengo como una posición positivista, negativista, porque por una parte vi de lejos, porque estuve en Madrid, estuve en España un año y tanto, haciendo un máster de otra cosa, de guión. Vi la generación de mi hija, por ejemplo, que es una generación que estuvo muy fuerte acá con el estallido social, una generación feminista bastante fuerte. Me pareció muy acertado, y él, por las cosas que amo Chile, por su poética, cómo levanta poética en la calle, toda la tesis, valga la redundancia, de las tesis, que son de esa generación, ¿no? Que son más o menos chicas de 30 años. Pero al mismo tiempo también he hecho varios estudios, porque he trabajado con gente que hace estudios. Ha aumentado enormemente el embarazo adolescente. Veo también que ha aumentado bastante la reposición de la mujer objeto, el cuerpo que ya ni siquiera es un cuerpo, sino que es más bien un producto que se desecha, ¿no? Con esta cosa del femicidio, y más que la cosa del amor romántico, yo creo que es una cultura del desecho donde las mujeres seguimos siendo el segundo sexo. Yo no veo grandes avances en eso. Es verdad que hay muchas mujeres que están llegando al poder, pero las mujeres, cuando llegan al poder, Margaret Thatcher, se trasvisten, ¿no? Se trasvisten en hombres y defienden más fehacientemente que los propios hombres. Estoy pensando también en esta mujer que está en España ahora, de Vox, que es la alcaldesa de Madrid, que ha sacado unos comentarios horrorosos, misóginos. Entonces estoy pensando cómo van a ser las generaciones jóvenes para salir y para darle una vuelta de tuerca a esto, que para mí sigue siendo un loop. Yo no sé cómo funcionará en los países de ustedes, pero yo creo que este es un loop que da vueltas cada 50 años. Bueno, la derecha trabaja 50 años plazo. Acá hubo un video que está en YouTube, que es sobre cuando llegó acá el Opus Dei a Chile, que llegó junto con el golpe de Estado, y cómo ellos hablan ahí que iban a trabajar 50 años plazo
la mayoría de las universidades son de ellos, 50 años plazo, los medios de comunicación son de ellos, 50 años plazo, tienen una generación bastante, no sé cómo pasará en sus países, pero bastante apolítica en el sentido derechista, desde el sentido apolítico. Y yo siento que hay una crisis, o que se viene una gran crisis para el feminismo. Lo vi en España, hay un grupo de feministas bastante importante. Bueno, está Victoria Sendón de León, que para mí es una tipa bien inteligente, pero había una guerra bastante terrible, y de hecho salió una noticia ayer en Londres, por ejemplo, que se le va a quitar el nombre leche materna para incluir a las trans, ¿no? Entonces ahí yo digo, me bajo de este tren después de 1000 años de estar pensando esto, porque siempre viene este loop, da lo mismo como se vista el loop, pero el loop vuelve cada 50 años. ¿Y qué hacemos para que ese loop no se pierda? Yo creo que en ese sentido el Congreso del 87 es un congreso que se debería replicar en todos los países cada 20 años, por favor. O sea, por favor. Claro, encuentro que el núcleo de tu discurso va sobre todo a transgredir aquellos límites que nos fija el poder, y cómo el poder se puede disfrazar de diversas maneras, incluso de formas ultramodernas, ¿no? Para seguir manteniendo lo mismo, porque incluso ni la misma paridad, el acceso de las mujeres al poder, nos garantiza que efectivamente ellas accedan al poder para cambiarlo, ¿no? Esa sería la sustancia del ser feminista y del ser realmente una nueva mujer, ¿no? No seguir en el nivel de la sumisión, ¿no? No sé si de repente Karen o Morela quieren añadir algo, tienen la misma óptica. Yo estoy de acuerdo con Malú en el sentido que yo creo que, no quiero ser pesimista, pero pucha, como que veo que no ha avanzado, ha retrocedido, avanza por poquitos, pero avanza más. El patriarcado sigue instalado, no creo que ceda, no quieren dejar el poder, no hay sororidad, hay fraternidad, creo que falta la unión de las mujeres. Hay dos libros que son premonitorios a lo que está pasando, que son el libro de Women at the Edge of Time, de Marge Piercy. Mi literatura siempre ha sido más norteamericana o anglosajona, porque estudié en Estados Unidos, o estudios de la mujer, lo estudié en inglés, y mi literatura fue así. Entonces ese libro me marcó mucho en el tema que, por eso, hablando un poquito, retomando el tema de la androginia, ¿no? Donde en una sociedad cercana no era importante saber si eras hombre o mujer, te podrías llamar conejo, manzana, no sé, sandía, flor, y era secundario saber si eras hombre o mujer, ¿no? Por un lado sucedía eso, pero por otro lado, otro libro que también me parece que habla bastante de lo que está sucediendo o que puede suceder en el futuro próximo, es el libro de The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood, ¿no es cierto? Donde las mujeres solamente, la escritora canadiense, son estos receptículos de procreación, y punto, ¿no es cierto? Y eran organizadas de acuerdo a ciertas características para poder reproducirse, y solamente eso, ¿no? Y personajes como mujeres con senos enormes y nalgas enormes y pies muy pequeños, y como que era difícil de mantener el equilibrio. Siento que estamos yendo hacia eso, ¿no? Entonces es una lástima. Las mujeres jóvenes, ojalá que sigan como Karen, y menores que ellas, que siguen con la energía y seguir empujando el cambio, pero tal vez uno empieza a, no quiero decir tirar la toalla, pero no ver cambios, ¿no? Y más bien retrocesos. Entonces, estoy de acuerdo como Malú, que tal vez es algo cíclico, ¿no? Y no... Sí, la historia directo. no progresa. Muchas veces se repite. Sí, sí. Ya, voy a volver sobre este tema en un ratito. Karen, a ver. Yo también voy a ser pesimista, lo siento. Es que también he visto todo este rollo que también lo está comentando Malú sobre la transfobia que hay dentro de los discursos feministas, que es una partecita nada más, ¿no? Pero que también a mí me toca de los nervios ver todos estos comentarios
incluso que vienen de escritoras que son feministas, pero que también repiten estos mismos discursos de los conservadores, del Opus Dei, de los transfóbicos, ¿no? Eso a mí me da mucho miedo. Me parece, una escritora dijo que la transexualidad era el nuevo holocausto, y a mí me parece que el nuevo holocausto es la transfobia, ¿no? Y que viene desde este feminismo transfóbico, ¿no? Y bueno, yo le tengo mucha fe también a las generaciones jóvenes y a toda la lucha que se está haciendo. Acá la ola verde es sorprendente, es alucinante, es la fe y la esperanza para mí, y también le tengo mucha fe a todo el no binarismo, ¿no? ¿Cómo le ves, Malu? Porque lo que sé de ti es que escribes también para la televisión, para los medios, ¿no? O Sí, haces sí. guiones también. Bueno, Morel acaba de referirse a esta famosa serie del cuento de la criada, ¿no? Es toda un futurismo, pues, tétrico de las mujeres, ¿no? Que se supone que nos proyectamos a una edad futura, pero en donde los roles de sumisión no cambian, ¿no? Desde la televisión, desde los medios, ¿ves esto suscitándose en la realidad? ¿Hacia eso es a lo que vamos? ¿O qué? ¿Qué es lo que Mira, percibes? yo creo que la literatura siempre se anticipa, o la literatura tiene la posibilidad de ver un poco el futuro, porque el cuento de la criada yo lo leí en Estados Unidos en el 94, 1994. Ahora está famoso porque salió por televisión y porque se hizo una serie, ¿vale? Pero la tipa propuso este tipo de Orwell feminista en los años 90. No es de ahora. Mira, en la televisión pasa como pasa en todas partes, ¿no? Trabajamos mujeres, trabajamos hombres, trabajamos homosexuales, trabajamos de todo. Yo pertenezco a una línea que es la línea como de la criada, como del aseo, ¿no? Los guionistas no existimos cuando hay premios, los actores hacen solo los personajes, los directores dirigen solo una historia que nadie escribió. Entonces, a mí me gusta trabajar ahí porque trabajo en un lugar donde no existo la mayor parte del tiempo. Existo solo cuando escribo y sí, me ha tocado trabajar con gente bastante open mind, hemos tocado muchos temas de homosexualidad, generalmente a mí me llaman cuando hay que escribir una lesbiana, un homosexual, o qué sé yo, por mi recorrido, por mi historia. Sí, se han tocado muchos temas importantes. Ahora hay temas importantes que no se han tocado y que se están tocando y que me parecen pertinentes. No puedo revelarlo en este rato porque hay muchas historias que están saliendo y están andando, pero creo que no hay que olvidar, y ahí siempre hago un punto de inflexión, que la mayoría de los poetas han sido guionistas, ¿no? O sea, Jacques Prévert trabajaba con, ¿cómo se llama? Man Ray y un montón, o sea, siempre los poetas han trabajado en guión. Y siempre se han hecho, o sea, si ustedes ven tramas más o menos delirantes, siempre hay un poeta guionista detrás. Eso. Y sí, se están tocando muchos temas porque la gente, yo creo que hay un vacío de angustia a nivel global de la cantidad de historias que están superando la literatura. O sea, tengo hace muchos años un libro ahí que no se termina de escribir, que se llama Vuela, que es la historia de estos niños migrantes que viajan solos de guerra en guerra, ¿no? O sea, yo creo que hay cuerpos en este rato, cuerpos dejados del lado del capital, por un lado el cuerpo de las mujeres, y el otro, la otra gran carnicería, ¿no? Es la infancia. Y esos temas están cruzados con el poder, lamentablemente, ¿no? Hay tráfico de niños, por algo hay tráfico de niños, ¿no? Porque hay gente que compra niños. Y anyway, ¿no? Y claro, esas tramas se han trabajado desde siempre, desde lo griego hasta nuestros días. Y ahora quisiera preguntarles a las tres si, hablando de bordes y transgresiones, ¿alguna vez se han sentido algo así como la artista maldita, la escritora maldita, qué sé yo, la sujeta, la mujer maldita, ¿no? ¿Y a qué estaríamos refiriéndonos con esa expresión, si es que lo han sentido así? Karen. A ver, Karen. No, Viole, yo nunca me he sentido la escritora maldita. No. Pero
antes de que conteste Morela, para mí la escritura de ella sí fue transgresora, la leí en el 96, y bueno, para mí sí es como mi ícono, una escritora transgresora de Ya, joven, ¿no? pero tu personaje acá en Compórtense como señoritas parece que fuera algo maldita, Sí, yo la ¿no? veo más como, bueno, no voy a opinar de mi personaje, pero, pero no la veo tan maldita, la veo un poco más como inocente, como que se fue rompiendo mientras fue descubriendo cosas de su propia sociedad, ¿no? Tal vez Claro, la sociedad es la que... Es como su este poema malditismo de... su malditismo es bastante fresco. Por ejemplo, mira, te repaso unas 3 líneas que dices. Me la pasé 2 años yendo a la iglesia y no me arrepiento intentar conocer a un Dios. Intentar conocer a un Dios me acercó más al amor de una mujer. Bueno, de dos. Entendí que el amor es el amor. Eso es lo que pones en tu libro, ¿no? Que es bastante, digamos, blasfemo, pues, ¿no? O sea, vas a la iglesia a conocer a un Dios que finalmente te acerca a un amor prohibido, ¿no? A un amor lésbico. Uh-huh. Bueno, creo que es un personaje, una personaje que aprende bastante de la sociedad y va rescatando lo que le parece. Sí. Lo que Que pasa sale es de... que, sí, tú dices más cosas cuando escribes, creo, a solas, y eres más tímida hablando. Totalmente. Sí, sí, sí. Malú, ¿cómo has sentido esta cuestión de lo que se podría llamar un malditismo, una marginación? No lo sé, si es que lo has sentido, si no... O sea, yo creo que uno, en tanto sujeto mujer, ya lo siente desde antes de escribir. Por lo menos me tocó. Exacto. O sea, estuve en colegio de monjas, no tenía nada que ver ahí. En fin, anyway. Pero creo más en el juego de la escritura maldiciente, más que en la fijación del autor maldito. De hecho, la gente cuando me pela, a veces me pela conmigo enfrente porque no saben que soy yo. Yo salgo poco a la vida, salgo muy poco a la vida literaria. Entonces he escuchado así cosas de mi vida que yo no he vivido y me encanta que lo digan. Ajá. Eso, entonces me parece bonita la figura que se arma sobre el propio escritor, entre comillas, maldiciente, más que maldito, ¿no? Pues tú has escrito, fíjate, cosas muy fuertes, ¿no? Me parece que tu escritura es visceral, ¿no? Nada más de ver de tus títulos, por ejemplo, Dame tu sucio amor, ¿no? Y quiero leer un parrafito, ya que estoy refiriéndome así a textos de cada una. Dame tu sucio amor, que se quema sin llamas. Mi corazón ha follado, derramado en su vicio, alojado en su tumor. Labré mi dolor en la peor herrería. El barro cubre mis pies. Me he revolcado en un amor bastardo. Con la holgadura de una delincuente, cercené, arrojé la dura carga de amar en la soledad, en medio de la caída y el desfallecimiento. Dame ese amor sucio, lastima mi alma, cúbreme. Además, a nivel formal, este texto, por ejemplo, para hablarlo, ¿no? Tiene como una mezcla también de géneros, o sea, no es un poemario, ¿no? Es un solo texto que bueno, uno lo lee desde el principio hasta el final, ¿no? O si quiere lo lee por partecitas, pero me refiero a que no son poemas que están con un título encabezado, no es una forma típica, ¿no? Es la producción, me parece, de un texto, ¿no? Me recordó mucho a un texto crítico de Julia Cristea, que es justamente así, ¿no? La producción del texto también visto desde una visión más marxista de la producción literaria, ¿no? Sin estarnos perdiendo en los géneros literarios, etcétera, en la teoría clásica de la literatura, ¿no? Sí, y también yo con ese libro creo que antecedió el otro, porque lo que yo traté de hacer con ese libro, no sé si me resultó, pero yo me leía a todas las mujeres poetas mujeres que se suicidaron por amor. Silvia Plath, también un poco la Pizarni, que Perfecto, tenía ese ya. cuento con el amor, todas porque siento que la mayoría de las mujeres han traicionado su literatura por amor. Entonces, de ahí salió Dame tu sucio amor. Importante. Yo no tengo casi experiencias personales, sino más bien son pensamientos teóricos Fíjate, mal hilvanados. a mí me ha pasado siempre escribir poemas de amor que en realidad son de desamor, ¿no? Entonces pasé del deseo, ¿no? Y Doris lo sabe muy bien, ¿no? Del innombrable cuerpo del deseo a digamos,
hablar de detestar a alguien, ¿no? Y de ese despecho y de ese placer que te da justamente el desamor también, ¿no? Finalmente se vuelve un goce, ¿no? El placer se transforma en un goce así perversón. Y esa es una forma de transgredir también, ¿no? Bueno, Morela, estábamos Sí. hablando y te dirijo ahora la pregunta, porque faltaba que nos respondieras si te sentías una escritora maldita, si tu literatura la considerabas como tal, o qué, o tú misma sin decirte escritora, un ser humano, ¿no? Distinto, maldito, o no cabe ese tipo Bueno, de... lo que pasó conmigo fue una cosa curiosa, ¿no? Yo, a mí se me llamó maldita. Yo nunca intenté, nunca había leído un escritor maldito. Nunca había leído a Jean Genet, nunca había leído a Rimbaud, nunca había... fue después que me enteré que existía. Mi literatura siempre era más cercana a la literatura anglosajona, norteamericana. Ya cuando llegué a Lima, fue casi como una etiqueta que se me plantó. Se me plantó porque aparte venía muy libre, venía de Nueva York con tatuajes, como dije hace un rato, el pelo corto, las botas, no sé, pelos en las axilas, en las piernas. Era un ser libre, un ser silvestre. Y me sentía muy cómoda con eso. Entonces se me empezó a acuñar por la prensa 56 días en la vida de un freak. Este año serían 56 años en la vida de un freak, ¿no? En la edad que tengo. Entonces, fue algo que se me acuñó sin yo realmente conocerlo. Inclusive se utilizaban las entrevistas para yo poder, por ejemplo, tenía el estreno de una obra de danza y me venían a hablar más de la publicación de mis libros o el personaje que era, o si asustaba o si no asustaba, y por qué llevaba el pelo corto, o por qué. Entonces, en mi época realmente fue una etapa, de hecho, que han habido mujeres pioneras a mí en el país, pero también se me decía la versión femenina de Jaime Bailey, porque en esa época también él era considerado un escritor maldito, en fin. Entonces fue algo que se me acuñó sin yo sentirme maldita, me sentía sumamente al contrario, libre, pura, buena, simplemente una antena receptora y transmisora de lo que pasaba en el mundo, era ese reflejo, ¿no? Y a Exacto, iba a manera de pedirle a despedirnos, cada claro. una participación para cerrar. Ya, yo les leo algo, Ajá. algo cortito, me imagino, para no quitar mucho tiempo. Ok, ok, algo muy cortito. Dice así, es algo de Militia Amoris. Ujú. Dice así: fríe su delirio, no se va, embiste la materia gris de su cerebro, como escólex penetra por la aorta directo al ventrículo izquierdo. Su deseo es amorfo, su nombre es onomatopeya. Gracias, Morela. Eh, Este es un libro que escribí en Madrid, ahora en la pandemia, y se llama El cuaderno de las cosas inútiles. Alguien le abrió la puerta a la muerte, no lo soñé. Un pez saltó las perlas de la noche. Un barco naufragó en la calle, sobresaltó a los picaportes. Entristeció el alma de las cortinas, conmovió los vidrios, lavó el ego de las estatuas, las pisadas sin rumbo, las que no regresaron, las camisas que nunca usaste, los escalpelos, los calefactores, las puertas entumecidas. Creo que vi una golondrina, pero no el mar. Y de pronto las angostas calles se encontraron con la lluvia, las veredas desaparecieron como los mendigos, resonaron truenos, rayos partieron en dos la tarde, los hindúes cierran, los barcos encañan las algas de una cena detenida, las palabras no quieren venir, las estrellas han ido a dar al río, tal vez una naranja lorquiana alumbre, si tenemos suerte habrá más de 1 grado, los ciruelos brotan a pesar del invierno, por las calles ruedan pequeñas bolas de nieve, las fronteras cierran, los abollones besan la tierra, el miedo bebe de las certidumbres nunca ciertas, las ambulancias aúllan, los vencejos cruzan la plaza solitaria, en medio del humo de los crematorios, un taxista lleva gratis al hospital a un contagiado,
Un chino cierra su mercado. Un niño mira al cielo esperando la pelota de Dylan Thomas. El negocio de tatuaje guarda las jeringas. Las sillas trepan las plazas. Un lejano sol alumbra para Tirso. En el Apolo, el cartel de Salavaras y el de Flashdance se miran suspendidos como el tiempo de Blechian. Los kioscos de flores parecen animales enfermos. Cassandra contempla las cabezas rotas de los leones. La muerte anda con las manos en los bolsillos silbando. Gracias, Malú. A ver, dale, Karen. A ver, este no tiene título. Descubres el amor al abrirte una rodilla. Conoces el color de la sangre. La carne que está bajo la piel es rosa. En tu rodilla y en las otras heridas. Amas la costra, el relieve, la costura. Tu rodilla es un ojo que llora y suplica. Al día siguiente vuelves a reventarla contra el patio de juegos. Tal vez el tobogán, tal vez el columpio, tal vez el sub y baja. Aún tienes el poder de escoger contra qué. El cuerpo es tu propio mapa de guerra. La herida cruje sobre la grava. El patio de juegos se vuelve rojo, muy rojo. Regresas a casa, sangrando, sonriendo. No doblas la pierna. Quieres ver los delicados hilos que se recomponen sobre tu rótula. Quieres ver qué hay dentro. Llegas a casa y te preguntan qué pasó, quién fue, cómo, por qué, otra vez. Líquidos calientes invaden la carne rosa. Y todo ese dolor que estaba contenido, secuestrado por tu valentía o tu propia curiosidad de lo que es una herida, sale por tu boca, crece desde tu pecho. Odias a la enfermera, al doctor, que suele ser tu madre o tu abuela. Conoces el dolor a través de ese amor que quema y envuelve. La sangre luego parecerá irreal cuando la veas salir, de entre tus piernas, en un espejo, por una abertura pequeña que es otro ojo que llora y que conversa. Pensarás que es el fin, que no sabes, de qué inicio te hablan todo lo que no es lo que te esperabas para el resto de tu vida. ¿Esto es sangre o es un castigo? ¿Esto es sangre o es un designio? ¿Esto es sangre o es que empieza la muerte a tocar ese ojo que se abre y se cierra? ¿Cuándo se volverá este cuerpo costra? ¿Cuándo cicatriz? Muy bien. Gracias, Karen. Lamentablemente no Sí. podríamos tocar muchos temas, pero vamos a tener que quedarnos aquí. Continuaremos en otra feria o en otro encuentro. Quiero agradecer a Morela. Morela Petrozzi es un ícono, ya lo escuchaste. Tú misma no sabes cuánto has influenciado en nosotras, de verdad. Tú misma dijiste, era un ser puro que iba con su bota, con su pelo corto, y como todo ser puro, pues, pero no sabía todo lo que estaba irradiando, ¿no? Y que irradió a Karen, a Violeta, a mí. Y Malú, pues Malú es un ícono, ahorita todo el mundo la lee, así escucha que nos da gana de toda su valentía, su manera de decir las cosas como son. Y Karen que sigue produciendo ese título que nos sacudió, que es compórtense como señoritas, ¿no? Como lo dicen todas las viejas, o ya somos viejas ahora. Y Violeta, muchísimas gracias por tus disquisiciones, tu manera de coger los textos. Creo que ha sido una mesa buena, divertida, ¿no? Nos vamos con muchas ideas y muchísimas gracias. Continuamos con Gracias, Doris. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Gracias, Gracias. Violeta, Ay, gracias, Doris. Violeta. Un gusto, Malú, gracias, Karen. No se un gusto comporten verla. como señoritas. Para nada, Mal, piernas mal. abiertas. Como señorita. Chao, chao. Vale. Chao, chao, vale.